los cambios, retos y desafíos que enfrentan las organizaciones de carácter público y privado de elaboración de productos tangibles o servicios son innumerables y exigen de su talento humano, especialmente de sus directores, jefes, líderes o gerentes. Una serie de habilidades tanto técnico como profesionales implican calidad humana, asumir responsabilidades de planificación, organización, dirección y control con ideas prácticas, novedosas, creativas y sobre todo con una personalidad empática. Son estrictamente necesarios para enfrentar la dinámica del entorno laboral de las necesidades modernas. El gerente moderno es un líder que hace suceder las cosas, cuidando los objetivos planeados por la organización e interesándose también en todo momento por la calidad de la vida laboral de sus trabajadores. Él entiende que de sus colaboradores depende el éxito del equipo y el logro de los objetivos de la empresa. Para dirigir. Dirigir empresarialmente es tratar de obtener los objetivos planteados, llevando el timón del buque de la empresa o negocio en las manos, por medio de un equipo de personas, los empleados de la empresa y con los medios materiales de que se dispone. Esto se llama en la empresa gestionar los recursos para alcanzar los fines. Inteligencia. Aunque no se trata de coeficiente de inteligencia, la inteligencia natural abarca otros muchos aspectos y recovecos mentales de mayor amplitud. A esto nos referimos, una buena inteligencia dentro de una buena y formada personalidad. La inteligencia no va únicamente ligada a un buen expediente académico o unos altísimos resultados dentro de unos test. Esto influye, pero no es definitivo. Y además, la inteligencia sola, aislada de los otros factores, lleva a un perfil de fracaso en la gerencia de las empresas. Capacidad de análisis y de síntesis. Se trata de esta condición mental de la persona humana de poder desarrollar una idea o un problema, desbrozándolo hasta sus últimas consecuencias, y de poder hacer lo contrario, de un cúmulo de circunstancias o de datos, poder llegar a una síntesis o conclusión global. Ambas capacidades se precisan para el ejercicio del día a día de la vida profesional de un gerente. Cada mañana se presentan sobre la mesa del gerente multitud de problemas y cuestiones sobre las que hay que tomar decisiones, pero antes hay que analizarlas y estudiarlas, y después de esto tomar la decisión correspondiente. Capacidad de comunicación es la capacidad de llegar a los demás, de saber hablar y de saber escuchar. Es la posibilidad de entender y hacerse entender. Sin ella, el gerente de los tiempos actuales está condenado por lo general al fracaso. Un buen gerente sabe comunicar a su gente, le transmite sus órdenes, su entusiasmo, sus objetivos. Les motiva y les mantiene informados de todo. Se dirige a ellos, recibe sus opiniones. La comunicación interna de la empresa debe ser favorecida siempre ante un gerente comunicador. De psicología. Todo aquel que manda sobre un grupo de personas debe ser un poco psicólogo. Esto debemos traducirlo como que se debe conocer a la gente, entenderla en sus extractos psíquicos, lógicamente hasta donde es posible y conveniente. No es un doctor psicológico, sino un observador, sabiendo escuchar y analizando actitudes y reacciones del personal. El gerente ha de saber conocer bien a su grupo de empleados, sus recursos humanos, y así con un trato desigual, que no quiere decir injusto ni de favoritismos. Ha de tratar de personas desiguales psíquicamente hablando. Una buena dosis de esta psicología le viene muy bien al gerente para dirigir a su grupo. Capacidad de escucha. Es importante saber oír y escuchar al personal, a los mandos intermedios de la empresa, a nuestros colaboradores más directos, a los diferentes empleados de la organización. No es cuestión solo de tiempo, es más bien de la actitud de escuchar, de estar en los momentos de conversación o diálogo abierto a nuestro interlocutor. Lógicamente, no se trata de estar hablando a todas horas con todo el mundo. Es otra cosa. Es siempre saber cómo captar el mensaje, informaciones o datos que se nos requieran para interceder a nuestro interlocutor. Espíritu de observación. Es otra capacidad mental y de nuestros sentidos de poder estar atento a captar bien en sus justas dimensiones y términos aquello que ocupa nuestra atención en cada instante. La observación puede ir referida a la cuestión tangible o intangible, materiales o espirituales. El espíritu de observación que se concreta es de ser un buen observador. Es una cualidad muy apreciable en el gerente o directivo, aunque tiene sus dificultades y quizás precise un cierto entrenamiento. Dotes de mando. Es evidente que quien está al frente de un grupo humano y tiene que dirigirlo debe saber mandar. Esto no admite discusión alguna. Luego, el gerente debe tener dotes de mando, aptitudes para hacerlo y una decisión interna para ello.
Capacidad del trabajo. La capacidad del trabajo podemos entenderla como la posibilidad de pasar muchas horas trabajando con intensidad alta, la necesidad de largas sesiones de trabajo en equipo con colaboración, ya sea en negocio con el cliente o los proveedores. Espíritu de lucha. Un gerente ha de ser luchador, un gladiador en medio del circo repleto de leones. La vida de la empresa es cada vez más dura y exigente. La competencia entre empresas y negocios con frecuencia salpica de trampas, zancadillas y mucha agresividad. No sirven los que tienen miedo y vacilan ante la toma de decisiones empresariales o se puedan quedar clavados en la rutina de cada día. Siempre más cómodo que ir por todas y pelear en el mercado de las empresas. El espíritu de lucha no ha de entenderse como un espíritu agresivo, capaz de llevarse por delante y triunfar al que se ponga por delante. Ha de entenderse más bien como espíritu deportivo, de lucha en pos del triunfo, pero sin ir cortando cabezas o dejando cadáveres por doquier. Gran circunstancia, componentes básicas de un perfil gerencial. Sin esa perseverancia renovada de cada mañana, ni esa constancia de la brecha ante todas las dificultades que seguro aparecerán en el horizonte de la empresa, no es posible la mayor parte de lo señalado hasta aquí. Inteligencia. Aunque no se trata de coeficiente de inteligencia, la inteligencia natural abarca otros muchos aspectos y recovecos mentales de mayor amplitud. A esto nos referimos. Una buena inteligencia dentro de una buena y formada personalidad. La inteligencia no va únicamente ligada a un buen expediente académico o unos altísimos resultados dentro de unos test. Esto influye, pero no es definitivo. Y además, la inteligencia sola, aislada de los otros factores, lleva a un perfil de fracaso en la gerencia de las empresas. Capacidad de liderazgo. Este aspecto es quizás el más importante de moda en estos momentos. Los gurús de la vida de las empresas, casi siempre con nombre inglés y en residencia de los Estados Unidos, han descubierto el valor del liderazgo en las organizaciones, algo que siempre ha sido absolutamente obvio. No cabe ser un gerente, perduando en el puesto, sin capacidad de liderazgo. Los empleados de las empresas necesitan el patrón de la embarcación que es la empresa. Requieren que alguien les guíe con sentido hacia alguna parte. Integridad moral y ética. El que no tiene o no actúa con integridad y ética en su vida profesional o al frente de sus negocios, busca el beneficio de su empresa y el alcanzar sus objetivos como sea, a costa de lo que sea, sin barrera. La moral y la ética empresarial parecen poner costos y límites a esta actuación. Y así, en efecto, existe la licitud y la ilicitud de los actos. También en la vida de la empresa, no todo vale, no todos los medios son justos ni deberían usarse. Lo contrario es la selva, la lucha a cualquier precio. Todos haríamos lo mismo, al margen de leyes y sin barreras. Y la experiencia demuestra que quien actúa al frente de todos sus negocios sin el menor resto de moralidad y ética, acaba siendo devorado por esos mismos métodos. Otros harán con él lo mismo que él hace con los otros. Además, existe siempre un rechazo colectivo a los comportamientos sin ética ni moralidad. Y para terminar este punto, el gerente o directivo ha de ser una persona que pueda dormir tranquila, sin el sobresalto de lo que pueda suceder por desarrollar su trabajo y su importante función empresarial, lejos de todo comportamiento moral y ético. Espíritu crítico. Hemos dejado para el final esta faceta. Es muy importante en la vida y en el mundo moderno. El gerente debe de tener espíritu crítico, ha de ser capaz de no dejarse llevar por la corriente, de no tragarse ruedas del molino. Ha de saber discernir entre toda la información que le llega, aquella que es fiable de la que no lo es, la que le interesa de aquella que es irrelevante o aquella que no sirve. Solo con espíritu crítico es posible tomar una acertada y fundamentada decisión. Y esto es tarea diaria de un gerente. Tomar decisiones de la empresa requiere que sean acertadas y estén prácticas.